Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 13, versos 12 y 13. La palabra del Señor dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Después de mencionar el altar de los cristianos y los sufrimientos y la ofrenda de Cristo, el autor de la carta ahora nos exhorta en el deber fundamental de nuestra profesión cristiana. Y hay 5 cosas en este breve texto que requieren una detenida consideración en oración. En primer lugar, ¿cuál es aquí la fuerza exacta del pues? Del pues, lo cual exige buscar la correcta relación de nuestro pasaje con el contexto. En segundo lugar, debemos definir aquí qué significa campamento, tanto en lo que concierne a los hebreos y en lo que respecta a nosotros hoy día. En tercer lugar, ¿en qué sentido hemos de salir del campamento? En cuarto lugar, ¿cómo salimos hacia Cristo? Y en quinto lugar, ¿qué significa este deber de llevar el vituperio de Cristo? Recordemos lo que nos dice nuestro texto. Salgamos pues a él fuera del campamento. Y el deber que aquí se nos impone se extrae de lo que ya el autor de la carta había dicho, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hay uno o dos puntos de este verso que reservamos para considerarlos en esta sección. En primer lugar, respecto al significado de santificar, no podemos estar de acuerdo con los comentaristas, entre ellos algunos de los que tenemos en alta estima, quienes restringen esta palabra solo a expiar. No vemos ninguna razón para esta reducción de su fuerza. Personalmente consideramos que el término tiene aquí un amplio significado, como también lo tiene en otros pasajes de las Escrituras. Y es que por su perfecta oblación, Cristo ha separado a su pueblo del mundo, purificándolos de todas sus iniquidades, consagrándolos a Dios para que ellos permanezcan delante de Él en toda la aceptabilidad de su cabeza. Y muchas palabras tienen un alcance más amplio en las Escrituras que en su uso ordinario, y el expositor debe estar constantemente en guardia contra la limitación estrecha del significado de los términos más importantes. Y es una preciosa verdad que en la cruz todos los pecados del creyente fueron expiados. Es decir, en la cruz se canceló su culpabilidad al satisfacerse los requerimientos de la ley santa. Pero en este pasaje, lo que se tiene a la vista son los efectos de la cruz. El gran propósito que tuvo Cristo en vista al encarnarse fue la santificación de su pueblo. Y esto fue lo que él buscó con su vida y sufrimientos. La iglesia ahora es limpia, está puesta aparte y adornada por su sacrificio expiatorio. Cristo sufrió todas las transgresiones de su pueblo. Cristo hizo expiación por ellos, los quitó de delante de la presencia de Dios y los ha limpiado de toda contaminación por los sufrimientos de su alma, por el sudor de su sangre y por su muerte. En consecuencia, ahora ellos están en pie delante del ojo de la infinita justicia y santidad como eternamente justos y puros. Aquí podemos observar una vez más la extraordinaria superioridad del cristianismo sobre el judaísmo, lo cual siempre debemos tener en cuenta para no perder el objetivo principal por el cual se escribió esta epístola. Estos versos nos dan abundantes detalles que resaltan los privilegios del nuevo pacto,
los cuales superan en gran medida a los del antiguo. En primer lugar, los cristianos hemos afirmado el corazón con la gracia, como ya nos dijo en el versículo 9, lo cual el Israel natural nunca poseyó. En segundo lugar, los cristianos tenemos un altar donde se presenta el sacrificio más elevado y santo de todos, como ya lo dijo en el versículo 10, del cual no tenían derecho de comer los miembros del antiguo pacto, pues los sacrificios por el pecado eran quemados totalmente y no se podían comer, como ya nos dijo en el versículo 11. En tercer lugar, los cristianos tenemos una santificación efectiva y permanente de nuestras almas ante Dios, mientras que buena parte de los judíos solo tenían una santificación externa y ceremonial. Cuarto, Jesús santificó al pueblo con su propia sangre, como nos dice en el versículo 12, lo cual nunca pudo ser hecho por los sacerdotes del judaísmo. Ellos ofrecieron a Dios la sangre de otros, la sangre de animales, pero Cristo ofreció su propia sangre y ahora nosotros, los que creemos en Él, somos santificados en Él y por Él. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.